y bienvenidas todas a esta masterclass titulada La transformación digital, las obras públicas en España, con Isabel Gutiérrez, directora del máster en BIM Management para Ingeniería Civil y GIS de Figurat. Bueno, pues es un placer teneros a todos aquí. Yo soy Carmen Sánchez, soy Institutional Manager y Program Owner, y os cuento un poquito en qué consiste esto de ser Program Owner. Al final, mi trabajo es conseguir que una formación que se da en un periodo de tiempo, pues sea para el alumno una transformación, y cuando acabe ese periodo de tiempo, el alumno reciba multiplicado su inversión en esa formación. Y este es mi objetivo. Trabajo dentro de Figurat Institute of Technology, y al final lo que hacemos es formaciones dirigidas a arquitectos e ingenieros, a profesionales del sector, y nosotros lo que hacemos es dar respuesta a un profesional que quiere ir más allá. Se da cuenta de que tiene unas barreras delante que necesita superar y quiere saber cómo hacerlo y de qué manera. Entonces nosotros trabajamos en dar una formación que sea muy sólida, que tengas la posibilidad de consolidar muy bien tus conocimientos con algo muy estructurado y que puedas compaginar con tu vida laboral de manera que bueno, como alumno, al final del máster, tú te hayas formado y consolidado tu conocimiento en base a hacer una simulación como si se realizara un proyecto real, con profesores que son también profesionales en activo, con un mentor para irte guiando a lo largo del proceso y con compañeros reales que van a estar contigo con este reto que os planteamos de un año y que facilita esa consolidación de todo lo aprendido. Y al final el alumno se lleva un conocimiento pues muy sólido, un conocimiento crítico de herramientas, sistemas, estrategias y de cómo coordinar personas y equipos dentro de la formación. La formación, bueno, pues os invitamos a solicitar información y recibir un asesoramiento por nuestra parte totalmente gratuito, de manera que cuando ya hayas elegido tu solución, pues ya puedas ver a qué te enfrentas y cuándo quieres aceptar ese reto. Te aconsejamos, bueno, mi consejo realmente es que no te ciñas, no pienses en dónde estás ahora o lo que puedes hacer el día de ahora, sino que pienses qué quieres ser, a dónde quieres llegar, y de esta manera pues solicites información para que te podamos ayudar y acompañar y guiar en este proceso. Y el objetivo es que cuando salgas del programa, ya elijas un máster o un posgrado, pues hayas visto ese avance y puedas llevar a cabo ese avance en tu carrera profesional y esa transformación, que al final es superar esta barrera y llegar más allá. Aquí te contamos un poquito quiénes somos y paso a contarte quién es Isabel Gutiérrez, que es la directora del máster en BIM Manager en Ingeniería Civil. Ella es responsable del área digital de Ferrovial Construcción, que sabéis que es una empresa internacional que hace proyectos en todo el mundo. Y bueno, aquí ya dejo a Isabel que se presente ella misma. Bienvenida, Isabel. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Adelante. Bueno, comparto yo, Carmen, Claro, o... comparte pantalla y vemos, porque al final Isabel ha llevado obras muy importantes y va a contarnos un poquito cómo lo ha hecho. Ver si- Bueno, pues como me presento, bueno, como ha dicho Carmen, bueno, soy la directora del máster BIM Management en Ingeniería Civil y GIS en Figurat, y además soy la responsable del área de construcción digital en Ferrovial Construcción. Yo soy ingeniera de caminos, tengo más de 15 años de experiencia ya en el sector de la construcción y los últimos casi 8 años sobre todo dedicada al mundo de BIM y de digitalización, ¿no? Antes o sea, yo al principio empecé mi carrera sobre todo en obra, ¿no? Una vez que acabé la carrera, pues empecé pues, como jefa de producción en una obra de carretera, luego pasé a jefa de obra y a jefa de grupo. Decidí estudiar un máster BIM y eso me abrió las puertas sobre todo a la parte de digitalización.
y a venirme y a entrar en Ferrovial Construcción, ¿no? Al principio como responsable de implementación en los proyectos de obra civil y luego ya como responsable del área de construcción digital. Yo vengo a contaros hoy cómo se está haciendo la transformación digital en las obras públicas, sobre todo en España, ¿no? También cómo enfocar la transformación digital en una empresa o cómo nosotros en Ferrovial no lo estamos enfocando y un ejemplo de una obra civil, ¿no? Para, pues, para contaros que al final todo lo que se está haciendo o cómo se está viendo implementando dentro de los pliegos pues para que veáis que realmente es aplicable, ¿no? Pues empezando con la transformación digital en la obra pública, pues primero quería traeros dos ejemplos, ¿no? de pliego en licitaciones para que veáis que ya cada vez están pidiendo más lo que es el tema de pedir PIN, ¿no? Tenemos todavía muchísimos niveles, como podéis entender, ¿no? En este caso, en el caso de la izquierda, pues al final lo que piden es un compromiso de elaboración de un modelo ASBIL y que lo puntúan con 5 puntos y además ponen un nivel de desarrollo de 500, que nos encontramos con esto, pues que al final de primero es simplemente un compromiso, pero también nos estamos comprometiendo a un nivel de desarrollo muy grande, ¿no? Entonces es muy importante que una persona que lee este pliego sepa de lo que se hable. Si esa persona no tiene la experiencia o sobre todo no tiene la formación que te puede dar un máster BIN o que te puede dar un máster del tipo que yo soy directora, ¿no? Si no tienes esa formación, pues sí es importante que alguien de tu empresa, de tu equipo, sepa explicarte a qué se refiere, ¿no? A estos niveles de desarrollo y a qué te estás comprometiendo, ¿no? Antes de comenzar antes de presentar esa licitación o aunque la presentas, pues que sepas que económicamente pues tienes que saber qué supondrá, ¿no? Otros ejemplos como aquí el de la derecha, pues ya son mucho más clientes mucho más expertos, ¿no? Aquí este es un caso creo que de Adif y ya te pide que vayas, los usos BIM que necesitan y que quieren que le aplique dentro del proyecto, ¿no? Este es un ejemplo de una auditoría de los modelos que te van a proporcionar ellos, ¿no? Directamente. ¿Qué nos estamos encontrando también? Que no solamente dentro de las propuestas, que por ejemplo aquí ya te dicen que desarrolles la propuesta directamente, ¿no? Y que hables de un entorno de trabajo, de los objetivos y los requisitos BIM, del procedimiento de intercambio de información. También nos estamos encontrando ya que en los pliegos nos están pidiendo una serie de roles específicos. Modelador BIM, ya no solamente con determinados años de experiencia, sino que te dan la opción de o X años de experiencia en proyectos con metodología BIM o sobre todo formación BIM acreditable, ¿no? Y sobre todo en la parte de modelación o de coordinación, los años de experiencia pueden ser menos, pero claro, en puestos ya como un BIM manager, un responsable BIM, ya los años de experiencia que te pueden pedir en obras similares con titulación universitaria, pues al final lo que te está pidiendo también es esa parte de máster acreditable, ¿no? Por eso es muy importante el llegar formado y el estar formado dentro de una empresa. Y esto está siendo a nivel global, ¿no? O sea, si aquí tengo un ejemplo de BIM, de lo que serían las metas BIM por países de todas las partes de toda la parte de Latinoamérica, ¿no? Que allí está el plan BIM, el plan BIM Chile, el plan BIM Perú, pues como de 2020 van trabajando en la implementación de BIM y como incluso para 2028-2030, por ejemplo, Perú tiene la obligatoriedad BIM en todo el sector público, ¿no? Ver cómo van evolucionando. ¿Vale? Chile, por ejemplo, en 2020, este año ya lo incorporaron en los proyectos privados, pero también en España, si os fijáis y sabéis, pues que al final tenemos el Plan BIM España, que según los niveles, de los diferentes niveles BIM, desde el más básico, el previo hasta el integrado, cogiendo todos los 4 niveles de estrategia, procesos, tecnología y personas, pues van pidiendo determinados requisitos, ¿no? Y aunque está muy en pequeñito, pero bueno, si nos vamos a la parte de personas, la capacitación tanto del órgano de contratación como del licitante, en los niveles bajos no nos pide nada, pero eh, a partir de un cierto nivel, ya empiezan a requerirse que los medios tengan una experiencia y una titulación y una formación en BIM. Por tanto, es muy importante avanzar con eso.
Pues todos estos pliegos, toda la parte del Plan BIM España, todos los planes BIM que hay en los diferentes países, se basan en los pilares fundamentales, ¿no? que tiene el BIM. Y estoy segura que si habéis buscado algo de BIM, de transformación digital, pues siempre habla de estos tres pilares, ¿no? Toda la parte de tecnología, que cada día, por supuesto, la tecnología avanza de una manera mucho más acelerada. Tenemos multitud de software para modelado 3D, pues tecnología para nubes de punto. Ahora os enseñaré ejemplos. Todos los procesos que se van a ir, que tenemos que estandarizar dentro de la empresa, hacer esa ordenación de cómo va a ser el proceso, cuáles van a ser los pasos, quién es el responsable. Esa estandarización dentro de la empresa es muy importante, pero yo hoy quiero sobre todo centrarme en esa parte de personas. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante un, para aplicar la transformación digital en una empresa va a ser muy importante este punto, ¿no? O sea, hacer un cambio en el modelo de colaboración, ¿no? Enseñar a la gente que ha estado trabajando en sus propios silos, ¿no? Bueno, en la fase de construcción, pues el responsable de calidad pues va trabajando con su documento, el jefe de producción se va centrando en sus datos, el jefe de obra en los suyos, ¿no? Seguridad, todos, cada uno, sobre todo se centra en su mira a pensar el proyecto de una manera conjunta, ¿no? De trabajar con un CD, ¿no? Con un entorno común de datos. Y muy importante el plan ese plan de formación que tengáis. Ya no solo vosotros como responsables BIM de una empresa, ¿no? O si llegáis a ser responsable BIM de una empresa, que sí es muy importante pues, que tengáis esos conocimientos muy claros, esos procesos que necesitéis mejorar muy claros, sino que además vaya a tener que formar al resto de personales dentro de la empresa o si estáis en un proyecto, vaya a tener que dar formación al resto del proyecto, ¿no? Entonces es muy importante esa parte de formación. ¿Y cómo cogemos y hacemos esa transformación digital dentro de una empresa? Pues en la estrategia de digitalización de una empresa nos encontramos que hay como cinco pilares fundamentales, no cinco partes a tener en cuenta. Uno, por un lado, es, como he dicho antes, dentro de esa parte de tecnología, proceso y persona, la digitalización de los procesos. O sea, es muy importante ir detectando todos los procesos que tengáis dentro de una empresa y digitalizarlos. Estandarizar un mapa de software, tener un mapa de software común para todas las tipologías de proyectos. Por supuesto, este puede ser adaptable, ¿no? Pero sí es necesario que siempre tengáis las mismas herramientas o herramientas parecidas con las que vayáis a trabajar para cuando arrancáis en un proyecto de cero, al menos vosotros saber con las que vais dispuestos, ¿no? Además, esto también nos va a ayudar a ese plan de formación interno. Siempre va a venir el cliente que va a querer una herramienta específica, un entorno común de datos, pero sí es importante que al menos vosotros tengáis los internos vuestros y estén estandarizados y todo el mundo los conozca. Tener una estrategia de implementación, cómo se va a hacer esta implementación, ya no solo a central, sino directamente en los proyectos y en esa estrategia entra también dentro del plan de formación. Y en este caso, pues si se cuenta con un equipo de digitalización central que vaya realizando esto en todos los proyectos, vaya dando soporte a los diferentes proyectos, a los diferentes recursos, vaya planeando cómo se tiene que ir haciendo esa estrategia, cómo se va a ir renovando todo, todos los datos, eh, va a ser fundamental, ¿no? O sea, sí, entonces ahí es donde eh, es el momento de liderar ese equipo y de tener la formación específica para ello. Como he dicho, uno de los puntos principales es cambiar la manera de colaborar entre las personas, ¿no? Dentro de un proyecto. Por final, lo que nos van a pedir, sobre todo los clientes a día de hoy, es trabajar dentro de entornos común de datos. Entorno común de datos hay muchísimos en el mercado. Yo aquí he puesto 6, SharePoint, esta parte de Alux, Procore, Autoexploración Cloud, Insight, ProjectWise. Cada casa tiene el suyo propio, pero sí es importante que vosotros aprendáis a trabajar de manera colaborativa, no de manera interna. Ahí un poco mención también a lo que comentaba Carmen, ¿no? De cómo la formación de figuras lo que intentamos poneros en una situación real, en un proyecto real, de trabajar en equipos multidisciplinares en diferentes lugares del mundo. ¿Para qué? Pues para ayudaros a trabajar así dentro de un entorno común de datos y a compartir la información de manera casi inmediata, ¿no? Y que todo el mundo sepáis gestionarla de esta manera. También, por supuesto, toda la parte de BIM y en el caso de obra
de obra lineal, ¿no? Toda la parte de GIS y cómo integrar, cómo trabajar con todos los datos. Así, lo más importante de BIM, que es toda esa gestión de información que se tiene que hacer, todos esos datos, cómo la empresa puede reaprovecharlos para otros proyectos, cómo un proyecto, todos los datos que está capturando de GIS puede tratarlos, puede utilizarlos, no solo el topógrafo, sino todo el equipo y el uso de diferentes tecnologías, ¿no? Yo aquí os traigo algunas de las que utilizamos en mi empresa Ferrovial. Pues tenemos por un lado cámaras 360, que utilizamos una aplicación que se llama OpenSpace. Es como hacer un Google Street View de la obra, poner un casco con la cámara, también lo puedes llevar en un palo selfie y te das un paseo por la obra. Esto que nos ayuda sobre todo pues a tener una captura de datos masiva de todo lo que estamos haciendo y que si tú necesitas un dato, una foto de un momento determinado de la obra, lo tengas, porque a pesar de que muchas veces salga obra y echas 1000 fotos, pues siempre se te va a quedar esa esquina que no has tomado la foto, ¿no? Pues una manera de tenerlo. Esto también va a estar en la nube, va a poder darle acceso a las personas que consideréis, al final una manera de estar en contacto y estar supervisando la obra en todo momento incluso desde la distancia. Lo mismo con cámaras fijas, pero sobre todo ya con la componente, ¿no?, de inteligencia artificial, pues para poder detectar qué personas están en el proyecto, entradas, salidas, zonas de exclusión, si llevan los EPI, no los llevan, ¿no? Cada vez la tecnología pues va evolucionando y más ahora con la inteligencia artificial de manera agigantada y es la manera de darle uso también dentro de nuestros proyectos. Láser escáner terrestres para hacer una toma de datos ya no solamente al inicio de los proyectos, que podemos tener un estado actual, sino también para hacer seguimiento de la producción, tomando periódicamente los datos para realizar el proyecto Outfield, para compararlo con nuestro modelo 3D e ir viendo lo que se está ejecutando, no se está ejecutando, si se está ejecutando de la manera correcta. Al final el poder realizar una nube de puntos incluso nos sirve para realizar un modelo desde cero, ¿no? En vez de partir de planos 2D, en el caso de que no los tengamos, pues con una nube de puntos podemos avanzar. Todas estas tecnologías, por supuesto, son tecnologías que se tienen que ir buscando para añadir valor al proyecto, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pues al final un proyecto la gente de los proyectos tiene muchísimo trabajo que hacer y lo que tenemos que enseñarles y ayudarles y que comprendan que la transformación digital, el uso de metodología BIM, el uso de todas estas tecnologías, lo que van a hacer es ayudarles a que el proyecto, a que a aumentar la productividad, ¿no? A tener, pues, que el topógrafo no tenga que estar tomando 1000 puntos, sino que se hace con el láser scan mucho más rápido. No tengo que salir ahora todos los días a hacer 1000 fotos, pudiendo hacer la parte de OpenSpace, ¿no? Dentro de toda la parte de escaneo también tenemos toda la parte tenemos el Mobile LiDAR, que al final es lo mismo, pero sobre todo para obras lineales, ¿no? Para hacer esa captura de datos en obras lineales, ya que va subido en un coche, entras en la carretera y te toma el estado actual que tiene o incluso si ya lo están modificando, ya está en construcción, pues como lo tiene en la parte de construcción. Todos estos datos luego lo vuelvo a lo mismo, los topógrafos los pueden tratar, compararlos con el modelo del mes anterior, sacar la producción, certificación. Al final es el uso de todos estos datos masivos. El uso de drones, ¿no? Cada vez está mucho más extendido también en zonas donde sea de difícil acceso, obras lineales muy largas, que hacer vuelos mensuales que desde cada determinado tiempo, a lo mismo, ¿no? Para hacer ese control de datos que tenemos. eh, Siempre va a ser, estas son más herramientas que utilizan los topógrafos, pero esto nos va a ayudar junto a nuestro modelo 3D a poder hacer una planificación, a poder planificar la logística, a entender cómo se están realizando las cosas, porque si yo tengo un vuelo grande de toda la zona y pongo mi modelo 3D encima, puedo ver si me choca con una red eléctrica, ¿no? Con un poste eléctrico, o si tengo alguna antena de telefonía cerca o los viaductos, si tengo una carretera en servicio, todo eso puedo hacer la logística, incluso dónde voy a situar los acopios, en las zonas de instalaciones, etcétera, pues siempre me va a ayudar a tener una planificación mejor de nuestro proyecto.
Y también estamos utilizando, dentro de otras muchas tecnologías, pero la última sobre todo para obra civil, en este caso más para aeropuertos, robots de replanteo, que lo que nos va haciendo es marcarnos todas las zonas de trabajo, sobre todo lo hacemos por la noche para tener al día siguiente ya todas las zonas replanteadas. Aumentamos en seguridad, aumentamos en rapidez, en precisión, porque no solamente estamos marcando tres, cuatro puntos como nos puede hacer un topógrafo, un personal de campo, sino que estamos tirando la línea completa y estamos dejando todo mucho más claro para la persona que venga, ¿no? Al final, lo que también nos aporta valor esto es lo que he dicho, ¿no? Toda la parte de seguridad. Entonces, claro, al final, con todo esto, ¿qué quiero decir? Que una persona que no solamente está formada en esa parte de metodología BIM, en esa transformación digital, en cómo digitalizar los procesos, también esa persona va a tener una mira mucho más amplia a la hora de utilizar nuevas tecnologías en el sector de la construcción o en la parte de ingeniería, ¿no? Para hacer esa toma inicial de datos y esto va a ayudar a aportar valor sobre todo a todos los proyectos. Y ahora el ejemplo que os quiero traer es la remodelación de la estación de La Coruña, que es la estación de San Cristóbal. Es un proyecto de ADI, tiene un plazo de 42 meses y un presupuesto pequeño, que son 59 millones de euros. Digo pequeño porque al final, siendo ADI, que son proyectos grandes de infraestructura, pues no es un proyecto muy numeroso, ¿no? Es un proyecto pequeñito. ¿Qué es lo que se está realizando? La remodelación de la estación, la rehabilitación de la marquesina histórica, la adecuación del edificio de viajeros y una nueva zona de embarque, eh, la ejecución de una pasarela peatonal, la urbanización de las zonas exteriores y de los taxis y un nuevo edificio administrativo y nuevas instalaciones. Aquí, sobre todo, contaros que hay un equipo BIM, ¿vale? Un equipo de digitalización de solo dos personas. O sea, son solo dos personas que están cogieron los modelos de base, están actualizando los modelos, están haciendo la gestión de la información. Si hacen algún escaneo láser, se coordinan con el topógrafo para ayudarle en el tratamiento de las nubes de puntos, porque también han hecho. Eh, ¿Qué es lo importante de aquí? Son dos personas que están muy bien formadas. O sea, uno es antiguo alumno de Figurat y la otra persona, por final, pasó por nuestro departamento como becaria cuando estaba teniendo su Master BIM y, y luego se fue para allá. Entre las dos personas están sacando todo el proyecto. ¿Por qué? Porque han involucrado al resto del equipo del proyecto, de la obra. No solamente ellos, sobre todo, actualizan y trabajan con los modelos y demás, pero han ido optimizando todos los flujos de trabajo, todos los cambios, sobre todo todos los flujos en los que todos participaban, han ido digitalizándolos y optimizándolos y han hecho que todo se integre, ¿no? Dentro de la misma metodología. El mapa de software de este proyecto, eh, nosotros trabajamos de manera interna como repositorio central SharePoint, o que este lo utilizamos sobre todo para la ejecución de todos los documentos, lo que sería el work in progress, ¿no? De, de estos proyectos, del trabajo en curso, y para compartirlo con nuestro equipo y poder consumirlo en campo, sobre todo lo aprobado, utilizamos nuestro CD interno que sería Procore y para compartirlo con el cliente utilizamos el suyo que sería CC. Y en este caso la visualización de los modelos lo estamos haciendo con Dalux. Es verdad que tenemos tres plataformas que podrían hacer lo mismo pero de diferente manera, porque lo único que Procore no se visualizan modelos BIM y hace CC del cliente, pero sí es verdad que lo que tenemos muy acotado dónde se ve y dónde se visualiza cada cosa, los modelos, toda la parte de Dalux, aprobaciones y planos sobre todo va por la parte o toma de datos en campo de calidad o de seguridad, pues sobre todo va por la parte de Procore. Y como ya os digo, o sea, aquí estamos utilizando diferentes software, Revit, Istran, sobre todo de auditoría. Que eso, de autoría, eso es otra cosa que os vais a encontrar, ¿no? Que un proyecto es muy raro que se haga en un único software desde el inicio al final, siempre os vais a encontrar que se van a utilizar diferentes software para realizarlo. En este caso, pues tenemos Revit e Istran para las vías. Os podéis encontrar Revit y Tecla porque haya mucha estructura metálica. Podéis encontraros software de Autodesk y software de Bentley. Entonces es muy importante que también conozcáis cómo se va a trabajar en la parte de OpenBIM, ¿no? Y creo que eso es una parte que nosotros dentro de Figuras también la tenemos muy presente, ¿no? El cómo hacer esa coordinación de modelos que vienen desde distintas plataformas.
Por supuesto, con todos los requerimientos que teníamos del cliente, se desarrolló un plan de ejecución BIM. Para los que no los conozcáis, esta es como la guía de cómo se tiene que desarrollar e implementar BIM dentro del proyecto, cómo se tiene que ir modelando, cómo se van a llamar a las cosas, cómo se van a hacer determinados procesos BIM dentro, ¿no? Sí, esto va a estar siempre muy alineado con el plan de calidad y lo que conseguimos es que todo el equipo trabaje llamando a las cosas de la misma manera para poder, para evitar esos silos de información que os decía, ¿no? Que una persona que dentro del proyecto añada un dato, ya sea al modelo, sea una tabla Excel, llamándolo de una manera, todo el mundo pueda tener acceso a ese dato. Los usos BIM que tenemos dentro de este proyecto, pues sería, pues sobre todo en la construcción del modelo ASBIL, que es el modelo para entregar al final del proyecto, la realización de los modelos, la gestión documental, que como veis en el mapa de software eso era clave, los planos de los modelos, esto siempre yo también lo explico en mis clases, que por mucho que trabajemos con modelos 3D, la parte de planos 2D no se nos olvida, sino que siguen pidiéndonosla. También utilizar los modelos en reuniones digitales, utilizar también el modelo pues, para visualizaciones comerciales y presentaciones, coordinación BIM y de todas las colisiones e intercedencias para la parte de instalaciones sobre todo, y obtener las mediciones desde los modelos. Al final son una serie de usos BIM que son bastante amplios. ¿Qué es lo que es muy importante? En este caso lo que han hecho ha sido definir muy bien qué se va a trabajar en cada CDE. Como he dicho, había varios CDE y sobre todo ya no solamente es que hubiera varios CDE, es que teníamos un CDE, un entorno común de datos propio de nuestro de la empresa constructora y otro el del cliente, ¿no? Pues en qué estado y cómo vamos a compartir la información entre un CDE, que este sería el nuestro, de, oye, yo estoy haciendo mi trabajo en curso, lo que ya tengo preparado para compartirlo, lo pongo en una carpeta, que a esa será la que luego comparta con Adif y yo en mi parte tendré un publicado que ellos cogerán y tendrán en el suyo propio. Esta carpeta por final estará duplicada, ¿no? Pero lo que sí es importante es tener claro y explicar claramente a todo el mundo dónde tiene que trabajar, cómo tiene que trabajar y cuáles son los estados de la información que tiene que haber en cada sitio, ¿no? Dejando todo eso claro, nadie tendrá la sensación y nadie sobre todo estará duplicando información. Por supuesto, también hacer una clasificación y nomenclar a los archivos y a los documentos todo de la misma manera. Entonces, es muy importante aquí también que tanto el equipo como nosotros como recursos responsables de digitalización sepamos enseñarle a todos cómo tienen que nomenclar, definir una nomenclatura junto al equipo de calidad, en este caso se hizo y así conseguir que todos le llamemos a las cosas de la misma manera porque conseguiremos sacar las mediciones de los modelos, poder eh, incluir mediciones de albaranes, de producción, etcétera, y poder tener todos la misma información accesible. En este caso, como he contado que de la entrega en Autodesk Extraction Cloud era al cliente, pues tenemos nuestro flujo de entregas para que todo quede bien registrado, quede marcado para pues para en el caso de que llegue una reclamación, de que se haya tardado en dar una contestación, se tenga una firma, una carta se haya perdido, alguien no se acuerde de, de una decisión que se tomó o una aprobación de un plano, pues todo se queda registrado. Es una de las partes que también pues nos da una seguridad, ¿no? De cara a todas las partes, que todo lo que se haya movido por aquí, pues al final todos estamos enterados, ¿no? Y también pues son informes de colisiones del crash detection, ¿no? De la coordinación de interferencias, pues cómo se van a coordinar y quiénes son los responsables de cada una de ellas. Por supuesto, es muy importante también que se entienda cómo se va a hacer las aprobaciones, ¿no? Los flujos de aprobación o cómo van a ser los flujos de información dentro de los equipos. Estos son dos ejemplos que tienen en el plan de ejecución BIM. Pues es muy importante que sobre todo los BIM managers os sentéis con la gente del proyecto, sepáis transmitirle las necesidades de dejar todos los pasos bien marcados, de que se tenga un responsable para cada una de las partes. No todo esto, pues también tenéis que entender cómo se gestiona un proyecto, ¿no? De estas características pues para sentar y sobre todo no es decirles que le vas a cambiar la forma de trabajar o que se lo vas a redefinir, sino cómo enseñarle que haciéndolo de otra manera aporta valor, ¿no?
pues aquí sería cómo sería el flujo de aprobación de los modelos y cómo al final terminaría en nuestra plataforma y cómo va a ser el flujo de información de los planes. Aquí uno de los usos bien que teníamos era la visualización de los modelos en campo. En este caso estamos utilizando Dalux. Como veis, son modelos que tienen muchísimo nivel de detalle porque se utiliza pues, para asegurarnos pues, de que se está construyendo de la manera adecuada, de que todo está en su sitio. Se van haciendo nubes de puntos para asegurarnos que las tolerancias son las que se tienen que permitir y sobre todo pues la persona que está en campo pues mirando el modelo, pues sabe perfectamente si las cosas van bien o no van bien, o incluso te ayuda a planificar el trabajo del día siguiente. Y luego, como comentaba, nosotros tenemos nuestro gestor documental y para la gestión de proyectos tenemos la herramienta de Procore, que aquí lo que hacemos todo, sobre todo el trabajo interno que ya esté aprobado y que sea para compartir en campo y utilizar o toda la gestión de fotografía, pues lo hacemos aquí. Y también aprovechamos que tenemos nuestro propio CDE pues para explotar esos datos, ¿no? Que es súper importante dentro de toda la parte de BIM, es muy importante el trabajar con esos datos y en una empresa el tener ese histórico de los datos a la hora de comparar proyectos, dentro de un proyecto buscar una foto determinada o asegurarnos de que un plano esté aprobado, ¿no? Al final es una manera mucho más ágil de la búsqueda de información y la explotación. También estamos utilizando los modelos para hacerse simulaciones constructivas. En este caso, se utiliza un software como Syncro, sobre todo pues, para eso, ¿no? Pues para la parte de las vías, pues cómo se iba a ir construyendo, cómo afectaba también esta parte de la marquesina histórica y que el cliente entienda cuáles son las diferentes fases que vamos a tener de construcción y cuáles son, ya no solo el cliente, sino también nosotros de manera interna dentro del proyecto, pues cómo tenemos que prepararnos, ¿no? Y utilizamos también software como Excel pues, para la auditoría de los modelos, asegurarnos que si nos viene un modelo de fuera, pues que tiene todos los parámetros que necesitamos incluidos, que las familias son de la disciplina que tienen que ser, si tenemos un IFC o hacer un modelo federado, pues para asegurarnos de que tiene todos los datos o la extracción de mediciones. Todos los software que os he comentado anterior, sobre todo por la parte de Syncro, la parte de Excel, todo eso nosotros también los vemos dentro del máster, ¿no? Y enseñamos cómo tienen que gestionar estos tipos de software, sobre todo cómo aprovecharlos para sacarle el máximo valor. Y aquí pues traigo ejemplos pues, del uso de las tecnologías, ¿no? Pues OpenSpace, como he contado antes, pues mira, le sirve pues, para ir viendo cómo está la obra en función de cómo debería quedar, ¿no? Con el modelo. También comparar diferentes fechas, ¿no? Aquí tenemos el 23 de enero, aquí está el 9 de un año antes, ¿no? Pues cómo se empezó, cómo está a día de hoy. Pues todo eso nos va a servir pues, para llevar un evolutivo de la obra. Y la parte de nubes de puntos, ¿no? Pues en este caso se hizo una nube de puntos inicial, pues para conocer todo el estado actual, sobre todo de la marquesina, si acaso teníamos que desmontar alguna zona y poder tener todo ese proceso grabado, también compararla con los modelos que estamos haciendo para poder hacer un modelo en mayor detalle. Se van haciendo nubes de puntos periódicamente también para ir desarrollando ese ASIL en el caso de que no nos dé tiempo a actualizar algún dato. Incluso esas nubes de puntos nos están sirviendo pues, para comparar si están saliendo grietas en alguna zona, si alguna cimentación no está bien, siempre pues como captura de los datos de la situación actual. Y un poco por terminar, como conclusiones, pues me gustaría destacar que, bueno, que al final para realizar una transformación digital dentro de una compañía es importante trabajar en la digitalización de los procesos y disponer de un mapa de software estandarizado dentro de la compañía. Es verdad que os podéis encontrar, por ejemplo, nosotros que somos una compañía internacional, este mapa de software y esta estrategia de digitalización tiene que ser un poco flexible, tiene que ser adaptable, porque tanto a la tipología de proyecto como al cliente que tenemos, ¿no? Es posible que algún software o algún CDE no podamos utilizarlo porque el cliente no exija a otro, entonces también tener esa capacidad de esa flexibilidad de adaptación, ¿no? Es importante lo que he ido diciendo también, no añadir valor al equipo, ¿no? Que los equipos
y las empresas entiendan las ventajas de la aplicación de las tecnologías digitales, ¿no? Que no es algo, un juguetito que te traigo para jugar, sino que realmente le está añadiendo valor al equipo. Que no importa el tamaño del equipo, importa la motivación, importa el que ese valor que le estás enseñando, que sepan explotarlo, que sepan verlo, que le ayude. Fijaros el trabajazo que se está haciendo en Coruña, y son solamente 2 personas del equipo digital. ¿Por qué? Porque el resto del equipo ha visto que realmente esto le ayuda. Y que contar con especialistas de apoyo, contar con un equipo de digitalización también es clave, ¿no? Porque van a tener una visión, vaya a tener una visión global de la compañía, vaya a saber digitalizar todos los procesos, ayudar en ese mapa de software, y que los proyectos puedan contar con ese apoyo, pues siempre va a impulsar más que la transformación digital dentro de la empresa pues sea exitosa. Y nada, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que puede compartir Carmen. Muchas gracias, Isabel. Muy interesante, como siempre. Bueno, sí que hay alguna pregunta, pero antes de pasar a las preguntas y así dejamos un poquito de tiempo por si surge algo, me vais a permitir explicaros brevemente, muy brevemente, lo que el máster donde está presente Isabel como directora, que es el máster de BIM Management Ingeniería Civil y GIS. ¿Qué ofrece este máster, no? Diferente quizá de otros que puedas encontrar. Bueno, pues si te fijas, otros que puedes encontrar, vas a ver que solo hablan de BIM dirigido a edificación, ¿vale? Entonces, no es lo mismo porque los flujos de trabajo, ahí es la construcción vertical y hay diferentes tipos de activos y flujos de trabajo. Otro caso que puedes encontrar es que hablen de la parte Bueno, de GIS, pues pero un GIS yo creo más que ya esto puro, es ¿vale? todo Profundizan en el lo que análisis se espacial, pregunta. pero te Yo faltaría agradezco a la conexión todos directa del vuestra modelado, información participación de construcción y de en esta gestión de sesión de proyecto. hoy. Muchas gracias Y por todos luego, los pues bueno, comentarios, las pueden preguntas estar en el chat, dirigidos todo a lo que la hemos ido gestión comentando. Yo mientras de estaba proyectos Nicolás de en ingeniería la civil de una sesión, yo iba manera más comentando con tradicional, vosotros por ¿vale? Entonces privado carecen algunas de este cosillas. Muchas gracias a conocimiento de todos. digitalización Gracias, Nicolás, por profunda esta sesión que de tiene el hoy. conjunto de Gracias a profesores ti, y Y Carmen. expertos que tiene Gracias Figurat, a ¿vale? Sigurat y creo que ¿Qué nos te vas a vemos encontrar pronto, en ¿no? Figurat? nos Por Bueno, vemos pues pronto. Barcelona. Esperamos que que vamos a pronto podamos aprender hacer a también más manejar sesiones con la novedades de complejidad de Autodesk proyectos, y estaremos tanto encantados de proyectos recibirte. lineales y a gran escala, Espero que sí. infraestructuras Muchas como Que gracias a vaya muy todos. carreteras, bien. Muchas gracias a todos. ferrocarriles, Adiós. Adiós. hidráulicas, que requieren una aproximación distinta del BIM que lo que puede ser una edificación, ¿vale? Y luego en este caso, la ubicación geoespacial pues se convierte en algo fundamental. También vas a aprender a liderar la transformación digital en el sector de infraestructura, porque vas a ver de primera mano ejemplos de los propios profesores que os van a transmitir su experiencia y, y bueno, ya has visto como Isabel comentaba la necesidad de saber transmitir también estas metodologías al resto del equipo para poder coordinaros correctamente y teniendo en cuenta la gestión de ese ciclo de vida de completo de una infraestructura, ¿vale? Desde la planificación inicial, pasamos por el proceso de diseño, de conceptual, hasta la construcción, operación y mantenimiento. ¿Y qué más? Pues abordar la que es la interoperabilidad y el flujo de datos, que permite, bueno, pues todas, bueno, poder, es algo crítico en proyectos de ingeniería civil por la diversidad de datos que te encuentras y todos los actores implicados. Entonces, resumiendo muy rápidamente, ¿qué vas a encontrar en este máster? Pues que el objetivo va a ser crear profesionales híbridos altamente cualificados para gestionar la información digital de manera holística en proyectos de infraestructura específicamente, superando limitaciones de enfoques tradicionales y superando también la desconexión entre el modelo de información y la georreferenciación dentro del ámbito de la ingeniería civil en la infraestructura. Muy rápidamente os lo he explicado, pero os invito a solicitar información. Hay un código QR, ya os he comentado antes, tenéis la posibilidad de un asesoramiento totalmente gratuito y ahí mis compañeros pues os pueden informar mucho mejor. Entonces, bueno, pues, voy a pasar ya a las preguntas que tenéis para Isabel, ¿vale? Y vamos a ver la primera pregunta que se ha hecho a través del apartado de preguntas y respuestas. Aquí lo tengo. Vale, Isabel, te preguntan.
¿Por qué consideras importante que se siga poniendo el originador del archivo en la nomenclatura? Ay, perdona que tenía el micro cerrado. A ver, en este caso, nosotros nos estamos encontrando que tenemos archivos y documentos que están realizados por la parte del cliente o por la parte de la ingeniería y otros que realizamos nosotros de manera interna, ¿no? Que desarrolla la constructora. Entonces, el indicar dentro del archivo quién es el originador, pues al final es una de las pautas que nos ayuda a saber quién es el autor de ese modelo y quién es el responsable en el caso de que tengamos que hacer luego determinados cambios, ¿no? Así no tenemos problemas. Es verdad también que luego a veces pasa que nosotros recibimos un modelo original, sería originador el estudio de arquitectura o la ingeniería X, y nosotros ya aparecemos como ferrovial y entonces pues el archivo cambiaría de ese originador. También es verdad que nosotros seguimos la norma, la ISO 19650 y la ISO cogemos sobre todo la parte de nomenclatura, la estamos utilizando más de la parte anglosajona y uno de los apartados que nos pone es el originador, entonces también lo incluimos para el cumplimiento de la normativa. Por supuesto, aquí hay veces que hay gente que decide no usarlo o tal, pero sí es verdad que es interesante ponerlo, sobre todo por saber de dónde te viene el archivo. También es verdad que estos no son solamente para los modelos 3D, o sea, esta nomenclatura de archivos la utilizamos para todos los archivos dentro del proyecto. Entonces, cuando recibimos una carta por parte del cliente, recibimos una solicitud, una RFI, cualquier cambio, pues cada empresa tenemos nuestro código y con ese código que dentro de todos los metadatos, dentro de nuestro CD, componen ese código de ese archivo, de ese documento en concreto, pues ya nos sale quién es el originador, ¿no? Porque al final, pues no solamente va a ser, pues ya os digo, un modelo 3D, puede ser un plan de calidad, puede ser una carta de reclamación, puede ser una RFI, un formital, todo lo que sea referente al proyecto, ¿no? Entonces, al final, tener identificado quién es el originador de ese archivo, pues también nos ayuda a ordenarlo y a organizarlo. Perfecto, muchas gracias, Isabel. Tenemos otra consulta. Dice, ¿cómo puedo llegar a una nube de puntos a nivel LOT 500, considerando que el trabajo de campo puede ser rápido, pero el modelamiento 3D a este nivel puede tomar muchos días de post-procesamiento? A ver, entiendo que sobre todo se referirá a que la parte del procesamiento es sobre todo eso, ¿no? La ejecución de un modelo 3D. A ver, nosotros estamos con los láser escáneres que estamos trabajando para interiores, cuando con determinada que no tenemos mucha distancia, tenemos el de Leica, el BLK 360 y para exteriores tenemos el RTC. Y es verdad que nos da unas precisiones muy grandes, nos hacen unas precisiones milimétricas y además estos láser nos permiten no solamente hacer la nube, sino hacer fotografía. Entonces ya estamos teniendo una captura del dato real. O sea, si tenemos una nube de puntos con color, que sería como ver directamente el modelo en 3D, ¿no? Entonces, ahí ya estamos teniendo, ya te digo, no solamente visualmente, sino si hacemos muchas tomas pues podemos tener como mucho, bueno, podemos tener tolerancia entre 1 y 5 milímetros, ¿no? Que al final son las que nos están permitiendo, ¿no? Y eso no nos sirve para el modelado. ¿Qué pasa? Que al final el modelado 3D, cuando parte desde una nube de puntos, a día de hoy todavía la tecnología no ha evolucionado para hacer un modelado automático, ¿no? Desde aquí. De verdad que ya hay determinados software, sobre todo, ¿no? Que hacen por la parte de muros, la parte de suelos, techos, algunas puertas, huecos, va evolucionando, pero al final el modelado tienes que hacerlo. El hecho de ya tener una nube de puntos por detrás con color, con buena precisión, ya te puede servir como ese LOT 500. Lo que pasa es que ese LOT 500 también hay que pensar que no es solamente algo geométrico, sino que si ese LOT se refiere a la información que tenga que tener el modelo, ¿no? Son cosas que vuelvo a lo mismo antes, ¿no? Que tienes que saber a lo que se refiere. Para eso es muy bueno todo el tema de la formación, de cuando tú veas un LOT 500 no pensar en vale, esto se refiere a que tengo que tener un modelo 3D perfecto hasta el último tornillo, sino también se puede referir a todo el nivel de información que tengas que tener por detrás.
Eso la nube no te lo va a dar. Si tú necesitas tener un código de montaje o código de puesta en marcha de una maquinaria, no te lo va a dar la nube. Lo va a tener que poner en un modelo 3D, pero el tener una nube con una buena precisión te puede ayudar a montarlo. A día de hoy herramientas automáticas no hay, sino que se referirá un poco más a eso. Muy bien, pues la última pregunta, Isabel, te la voy a hacer yo. Respecto del máster, ¿tú qué consideras que sería, bueno, diferenciador del máster de Figurat con respecto a otros del mercado? Pues yo creo que, bueno, lo he mencionado también durante la charla, ¿no? Yo creo que una de las partes diferenciadoras que tenemos eh, es el poner a los equipos y a los alumnos a resolver un caso real, ¿no? Yo creo que eso es una parte diferenciadora en la parte del TFM. Al final, el máster lo enfocamos con todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Que eso tampoco lo encontramos ahora mismo en el mercado, pero el hecho de tener grupos dentro del máster, que al final cada uno está en una situación geográfica diferente, el que tengan que trabajar con un entorno común de datos, el que tengan que eh, mm, coordinarse y ponerle un caso real delante de cómo tienen que gestionar, implementar BIM en un proyecto y realizarlo desde cero, un proyecto de infraestructuras, creo que eso es diferenciador y cuando hacen las presentaciones, sobre todo al final del curso, te das cuenta de cómo han evolucionado desde que entraron al final a cómo han salido. ¿No? Creo que eso para mí eso es una de las partes diferenciadoras y luego otra es el uso del Open BIM, ¿no? Ujú. De trabajar con diferentes software para, por lo que decía, ¿no? En el caso de mi presentación teníamos Revit e Istran. En otros proyectos que tenemos de Ferrovial tenemos Bentley con Revit, con Autodesk por tema de a lo mejor estructura, porque tenemos dos ingenierías diferentes y hay que trabajar al final con IFC y nos encontramos con muchísimos problemas. Pues al final esos problemas, esos retos se los encuentran en el TFM, ¿no? Del máster. Ujú. Y creo que es lo que realmente le aporta valor a ellos, ¿no? El verse de cierto modo solos, apoyados por el mentor, ¿no? Pero cómo resolver esos retos igual que si estuvieran en una ingeniería o una constructora. Claro, eso ayuda, es lo que decía, ¿no? Ayuda a consolidar el conocimiento Eso de es, manera profunda. El estudiante sale el máster ya sabiendo, teniendo esa confianza en que domina todo lo que necesita, esa seguridad en sí mismo de que, vale, sé a lo que me voy a enfrentar y sé cómo llevarlo a cabo. tal cual. Los conocimientos críticos, ¿no? Que decías del Open BIM, de saber manejar varias herramientas, cuál necesitas en Sí, cada caso, creo que es algo muy valioso. sí, Igual que el hecho de que el máster es un ciclo de vida completo. No es un máster troceado con grabaciones, con un módulos que no tienen nada que ver unos con otros, sino que todo está enlazado desde el principio hasta el final y tú siempre ves ese proyecto completo, las consecuencias que tiene cada uno de los pasos que das. eso es. Pues muchas gracias, Isabel. Nada, Gracias gracias a por estar vosotros. aquí, por habernos compartido esta presentación que también hicimos en Infrabim este año. Y bueno, y gracias a todos los asistentes. Espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima.